Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy le quería mostrar, este es un televisor que estoy reparando. A este le había caído un rayo. Yo había hecho ya un short, si lo quieren ver, lo dejo acá para que lo vean. Le había caído un rayo y directamente lo que es la parte del MOSFET y toda la parte de oscilación, digamos, se quemó. Así que hoy le traigo, vamos a probar lo que sería el módulo de oscilación que viene en el mercado, ¿ok? Este chiquitito. ¿Mm? Así que vamos a probar a implementarle a ver si le podemos dar solución. Lo demás está todo bien, así que vamos a intentar colocar, como le digo, vamos a ver, tiene 4 cables, así que no es muy difícil de instalar. Lo único que tenemos que saber es dónde van colocados, así que ahora le vamos a mostrar más de cerca la placa principal, dónde estaba colocado el MOSFET y dónde tenemos que colocar lo que serían los demás cables. Bueno, acá le muestro la placa en sí, ahí es donde iba el MOSFET, que se quemó todo. Acá lo tengo por si lo quieren ver, miren cómo quedó, cómo reventó directamente, se partió por la mitad. Así que ahora vamos a colocar lo que sería en el drenador de este, va una de las conexiones que es el cable rojo, que ahora le voy a mostrar bien cómo es el modulito. Y después tenemos que ver los otros cables. Hay que tener en cuenta que este modulito tiene dos cables, sería el rojo y el negro, que va en la parte caliente, uno va en el drenador y el otro va en el capacitor principal, digamos, de la fuente. Yo le voy a dejar acá, vean esta imagen de cómo va la conexión. Así que va el rojo en la parte del drenador, donde iba nuestro MOSFET, y el cable negro que va al capacitor, a la pata negativa. Así que eso, vamos a después conectar. Y después tenemos los dos que van en la parte fría, digamos. Uno va directamente a lo que sería el negativo, a chasis, ¿m? Y el amarillo tenemos que conectar a lo que sería el cátodo de nuestro diodo, o lo que sería en sí el positivo del capacitor, de salida, digamos, de la última parte. Em, También le quería mostrar, a ver si se alcanza a ver, en esa parte, ahí había un transitorcito, un transitor, y directamente se quemó también. Así que por eso no decidí ya reparar la placa, más vale vamos a colocar lo que es este módulo y de paso lo probamos a ver realmente si funciona correctamente. Así que vamos a soldar, vamos a soldar cómo va y lo vamos a probar. La misma imagen que le dejé de las conexiones también viene en papel, digamos, pero está todo en chino, así que por ahí no se entiende muy bien, pero es bastante fácil de entenderlo. Así que vamos a soldar el rojo en la pata del medio, que sería el drenador de donde iba nuestro MOSFET. Así que lo vamos a soldar ahí y vamos a seguir por lo otro. Bueno, ahí ya tenemos soldado el cable rojo, nos estaría quedando el cable negro. Siempre tengan en cuenta que los dos cables que van de este lado es a donde iría entonces la parte caliente, le llaman, de la parte donde más tensión vamos a tener. Este va en el negativo de nuestro capacitor principal, que es este. Así que lo vamos a soldar, miramos bien cuál es nuestro negativo. Vamos a raspar un poquito y vamos a soldar. Bueno, ahí ya tenemos soldado el cable negro que iba a la pata de nuestro capacitor, de la parte negativa, y nos estarían quedando únicamente los últimos dos cables, que esto iría en la parte fría. Como habíamos dicho, tenemos el amarillo, que iría al cátodo de los diodos, del diodo, digamos, y sería los que van a la salida ya del capacitor. Así que sería cátodo de diodo o positivo de nuestro capacitor de salida. Así que vamos a soldar esto, a ver cómo queda. Y después nos estaría quedando únicamente el cable celeste, azul, digamos, que va directamente a chasis. Bueno, ahí ya soldamos lo que sería el cable amarillo y nos estaría quedando únicamente el cable celeste, azul, digamos, que va a lo que sería chasis. Así que si damos vuelta, podemos ver que ahí podemos soldar. Eso sería todo lo que es tierra. Ahí podemos ver que también
tenemos en esa conexión, pero lo vamos a soldar acá que me queda más fácil. Así que vamos a soldar ahí y ya tendríamos todas las conexiones. Bueno, ahí ya tenemos todo soldado. Vamos a ponerle un pequeño aislante en la parte donde donde va a quedar fijado, digamos. Vamos a ponerlo acá. Ahí va a quedar bien. Tendríamos que pegarlo un poquitito y ponerle un pequeño disipador acá para que no caliente. Así que vamos a hacer eso y ya estaríamos para hacer una pequeña prueba. Bueno, ahí ya tenemos bien colocado todo. Este vamos a dejar todavía desconectado, que es la parte que va a los LED. Algo que me había olvidado de decirle antes de colocar toda esta placa, que nosotros podemos probar mediante la fuente de laboratorio, inyectándole el voltaje. En este caso, esta placa trabaja en 12 volts. Nosotros lo que podríamos hacer es inyectarle acá donde yo he soldado el cable amarillo, que sería el cátodo de nuestro diodo. Si nosotros le mandamos 12 volts y prende lo que sería digamos, la luz piloto, digamos, podremos saber si nuestra placa main está funcionando todavía. Eso es una prueba muy importante que la podemos hacer, lo vamos a hacer. Vamos a prender, vamos a hacer un ratito y vamos a probar a ver. Vamos a dejarle en 12 volts. Ahí tenemos 12 clavados. Así que tendríamos que conectar acá. A ver. Ahí tendríamos y podríamos hacer la prueba. Espera ahí que conecto bien. Bueno, ahí ya tenemos conectado nuevamente nuestro cable negativo y vamos a conectar acá, como dije. Vamos a conectar ahí y podemos ver que tenemos un pequeño consumo ya. Y si nosotros venimos y miramos, ahí pueden ver que nuestro piloto ya está prendido. Así que de esa forma nosotros sabemos que la main todavía está funcionando. Así que vamos a desconectar esto. Vamos a desconectar todo esto. Y lo único que nos quedaría ahora es enchufar y ver si directamente está funcionando todo lo demás. Bueno, ahí ya tenemos todo conectado. Lo vamos a enchufar, pero lo que tenemos que hacer es medir, a ver qué tensión tenemos ahí. Nosotros necesitamos, esta placa necesita sí o sí los 12 volts. Si no, vamos a tener que regular con el pequeño preset que tiene ahí. Así que vamos a traer primero el tester, que lo tenemos acá. Vamos a poner, necesitamos, como le dijimos, 12 volts. Vamos a poner chasis y ahí podemos ver bien. Así que ahora sí, vamos a enchufar y vamos a medir. Tenemos 4 volts y pico, así que sí o sí vamos a tener que regular un poquito la salida. Bueno, ahí vamos a hacer otra prueba para que vean. Y ahí pueden ver, tenemos 12, 1184. Ahí pueden ver, con ese voltaje ya podríamos hacerlo funcionar. Así que vamos a probar. A ver, vamos a sacar un ratito de acá. Vamos a mirar si está la luz prendida. Está el piloto prendido. Así que lo único que tendríamos que hacer, vamos a sacar el tester de acá. Vamos a probar a encender. Este tiene el encendido acá. Probamos. Ahí, como pueden ver, ya puso azul y
Si miramos, pueden ver que ya tenemos señal. De esta forma le dimos solución a este pequeño televisor. Ahí pueden ver, dice sin señal, así que está funcionando. Tendríamos que acomodar todo, vamos a tapar y vamos a encenderlo bien. Ahí ya lo tenemos armado, lo único que tendríamos que hacer es ahora conectarlo, lo conectamos a la red. Ahí lo tenemos, pueden ver que ya encendió lo que sería la luz piloto, así que este enciende de acá atrás. Ahí lo activamos, puso azul y ahí podemos ver ya el logo Noble. De esta forma, con el pequeño modo de oscilación, podemos hacerle funcionar, digamos, la fuente, ya que a este le había caído el rayo como le comentaba antes. Bueno, espero que el video le haya gustado, le haya servido. Si tienen dudas, por favor escriban ahí, que cualquier cosa le voy a estar ayudando. Nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.